Tem um momento na carreira que precisamos dar um passo além. É hora de fazer uma pós-graduação. Só que muitas vezes o custo pesa no bolso, inviabilizando tudo. Com a pós-graduação do Senac, você não tem esse problema. Cursos com até 50% de desconto e muito mais tempo para pagar. TCC opcional, modelo flexível com aulas presenciais e online e alguns cursos com apenas 12 meses de duração. Não tem mais desculpa, hein? Saiba mais em sp.senac.br/pós-graduação. Esse podcast é um oferecimento de Samsung Galaxy AI. E sabe o que mais ele te oferece? Que tal um intérprete em tempo real na palma das suas mãos para você nunca mais ter problemas em viagens ou reuniões? E falando em viagens, não precisa mais ficar com aquela foto torta. Com a câmera aprimorada, você deixa sua foto genial sem ter que baixar outros apps. Tem tanta coisa que o Samsung Galaxy AI pode fazer por você. Clica aí no banner para descobrir o que. Galaxy AI, a inteligência artificial nas suas mãos. ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es. Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica. Si te interesa el branding, el diseño, la historia y la cultura de marca, acomódate, porque empieza Brand Stoker con Rubén Galgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos de Brand Stoker, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tienen en común las guerras carlistas y la policía de Nueva York con la Vuelta Ciclista a España y Perico Delgado? Esta semana nos ponemos el maillot y el culote para pedalear sobre el origen de la marca Orbea. Con casi 180 años de vida, la marca de bicicletas Orbea ha hundido sus raíces en la ciudad de Eibar, la famosa Villa Armera, esa localidad conocida por fabricar armas y munición de grandísima calidad desde el siglo XVI. Eibar estaba rodeada de montes repletos de madera con los que alimentar los hornos de aquellos talleres que se dedicaban a la fabricación de armas. Y de alguna forma reunía las condiciones idóneas para que, bueno, pues la gente de allí, de aquella zona, trabajase el hierro, ¿no? Los eibarreses, pues trabajaban el hierro de una forma particular. ¿Por qué? Porque la zona lo permitía, estaba rodeada de bosques, de montañas, había un montón de saltos de agua que facilitaban también, pues eso, el trabajar el hierro, en fin. Lo cierto es que no es fácil resumir la trayectoria de una marca que ocupa 3 siglos diferentes, que se dice pronto. Pero si hay una manera de hacerlo es sobre todo a través de las personas, ¿no? Aquellas personas que dieron vida al nombre Orbea. Y digo nombre por no decir apellido, porque al final el apellido es Orbea, es un apellido vasco. Veréis, en el año 1840 Eibar estaba repleta de ferrerías, como he dicho, de negocios y de locales que trabajaban el hierro, y uno de aquellos pequeños talleres fue creado por 3 hermanos: Juan Manuel, Casimiro y Mateo Orbea. Estos tres hermanos fundaron lo que terminaría siendo la fábrica de armas más grande de Eibar. Había nacido la empresa Orbea Hermanos.
Seguramente a más de uno os acaba de volar la cabeza, ¿no? Es decir, estáis pensando que íbamos a hablar de bicicletas y de repente estamos hablando de que la marca Orbea empezó fabricando pistolas. Pues sí, la verdad es que es un poco curioso, pero la cosa fue así. De hecho, además, les pilló en un momento muy convulso, porque digamos que estaban entre guerras. En primer lugar, en España estaban las guerras carlistas, que son esas, bueno, un conflicto sobre todo que se desarrolló en el norte de España, en el País Vasco, sobre todo en la parte de Navarra. Y después llegaría la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, era un periodo en el que se necesitaban pistolas, se necesitaban armas cortas, pues para la contienda, ¿no? Entonces, esta etapa supuso un rápido progreso industrial que, bueno, les permitió de alguna forma pasar holgadamente entre el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, al final esto, pues, como digo, se materializó en un montón de pistolas que fabricaron, que incluso estuvieron en la guerra de Cuba. Y además, yo creo que además esto es un dato súper curioso, los revólveres de la policía de Nueva York eran de la marca Orbea. O sea, fijaos el volumen y el peso y sobre todo la importancia y la calidad que tenían aquellas pistolas, ¿no? O sea, fue algo bastante novedoso. La innovación, de hecho, fue uno de sus activos de marca más potentes y que a día de hoy yo creo que siguen manteniendo, ¿no? De hecho, bueno, Orbea fue la primera fábrica de Eibar en utilizar energía eléctrica. Que esto también, pues oye, no todo el mundo lo hacía. Hasta entonces, pues era todo, pues casi a oscuras y a golpe de músculo. Pero bueno, la historia es que al final de la Primera Guerra Mundial, de repente, pues claro, os podéis imaginar, no había pistolas que fabricar. Entonces, toda la parte económica se vino un poquito abajo. Entonces, la demanda bajó y de alguna forma tuvieron que pensar en nuevas vías para el negocio, ¿no? Entonces vieron que claro, que las empresas de la zona estaban haciendo un movimiento, bueno, curioso por lo menos, ¿no? Y dado que la geografía de la zona donde estaban, del País Vasco, pues tenía montañas y tenía todo este tipo de colinas y carreteras y demás, pues era un entorno casi perfecto, idóneo para que la gente practicase el ciclismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco esto se fue creando gran afición y estas empresas empezaron a fabricar bicicletas, ¿no? Curiosamente, Orbea, aunque no lo creáis, no hizo bicicletas todavía no se pusieron a fabricar bicis. Empezaron a hacer cochecitos de bebés. Incluso en algunas imágenes que he visto por ahí, juraría, no me atrevo a... Bueno, no estoy muy seguro, ¿vale? Pero me ha parecido ver incluso sillas de ruedas. O sea que es muy curioso que todavía no empezasen a fabricar bicis. Al final fue casi por un proceso de decantación, ¿no? Al final ellos tenían unas en la manga que no tenía ninguna de las empresas que estaban en Eibar. Y es el know-how, es decir, ellos llevaban un montón de décadas fabricando pistolas, fabricando armas cortas de grandísima calidad. Entonces, esto lo que les había permitido a ellos es el tener ese conocimiento para fabricar grandes cañones. Cañones me refiero a lo que es el cañón, el tubo, digamos, de las pistolas. A ver, para tener ese producto tienes que, en primer lugar, saber muy bien lo que haces, manejar muy bien las herramientas y tenerlas, por supuesto, y ser súper preciso. Imaginaos si un cañón no está bien medido y tiene algún tipo de impureza, pues según disparas te puede explotar la pistola en la mano. O sea que para hacer eso tenía que ser muy bueno y ellos lo eran. Entonces ya empezaron a ver que, claro, que ellos, si todo el mundo estaba haciendo bicicletas, ¿por qué no las hacían ellos? Entonces probaron. Y no solamente probaron, sino que toda la maquinaria que tenían y toda esa experiencia que habían adquirido para fabricar estos cañones era ideal para hacer cuadros de bicicletas. Entonces, en ese momento, pues empezaron ya directamente a fabricar de manera oficial, digamos, bicicletas. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com. Don Pancho vendió su montura fea
Ora no monto caballo, monto bicicleta Orbea. Como si llevase alas, podrá ir a donde quiera, usando una bicicleta Orbea. Ella siempre tuvo fama en los años que circula, y es la más acreditada, la más suave y más segura, elegante y económica por su larga duración. En la pista o carretera es Orbea la mejor. A la bicicleta Orbea. Tras la Guerra Civil Española, la cosa empezó a cambiar. De repente vivió una nueva época de bonanza y se consolidó a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que ellos tenían una pequeña fábrica que estaba en la zona de Urquizu, en Éibar, y empezaba a tener, digamos, pues una relevancia importante, ¿no? Además, se aprovecharon del proteccionismo de las importaciones de la dictadura de Franco. Se vendían bicicletas como churros, las cosas como son. De hecho, las crónicas de la época cifraban en 250.000 bicicletas Orbea en circulación por las carreteras españolas. O sea, una barbaridad. O sea, se podría decir que decir bicicleta era decir Orbea, prácticamente. Lo cierto es que, salvo la cubierta, todos los componentes de las bicicletas de paseo o de carretera, que eran un poco los dos modelos de bicis que fabricaban, pues los fabricaban allí, en la planta de Éibar. Como digo, era una fábrica, una planta muy, muy peculiar, ¿no? De hecho, tenían una pequeña iglesia, tenían un capellán que daba misa todos los días, sí, como estáis oyendo. Tenían un frontón, hay que tener en cuenta que estamos en el País Vasco y ya sabéis, la pelota vasca es el deporte, vamos, por antonomasia. Y luego, pues eso, había mucho pelotari y tenían ahí un espacio para poder jugar los empleados, ¿no? O sea que tenían, bueno, cosas que no tenían la mayoría de las fábricas, las cosas como son. Sin embargo, a medida que el siglo XX avanzaba, los métodos de Orbea, y amigos, se empezaban a quedar obsoletos. Ya no eran tan rentables y, bueno, digamos que su modelo de fabricación de bicicletas ya no funcionaba, ya no generaba tanto dinero, ¿no? Entonces, la familia se empezó a poner nerviosilla y en el año 1969 finalmente decidió cerrar el negocio. A ver, tenían un pequeño gran lastre porque las instalaciones eran grandes, eran viejas, no tenían espacio físico para mejorar sus fábricas. Hay que tener en cuenta que están en el cogollito de Éibar, entonces tenían viviendas y fábricas alrededor, entonces no podían crecer hacia otro lado, ¿no? Y además querían seguir siendo rentables y mantener sus máximos de calidad, que eso era lo que les había llevado pues a tener éxito en el pasado. Entonces, ante esta situación, solo había dos escenarios posibles. El primero, que la marca pasara a manos de los trabajadores. O el segundo, y seguramente el menos, yo creo el menos querido por todos, pues era el cierre, ¿no? Aceptar que tenían que cerrar. En este momento, además, os invito a que os paséis por nuestra página web para ver todas las fotos de todo esto que estoy contando, para que veáis la evolución de la marca Orbea, como en el origen tenía incluso 2 pistolas el logotipo, y luego cómo va cambiando. Y sobre todo, algo muy, muy, muy curioso, y es que podáis ver el que fue el primer catálogo de bicicletas de la marca Orbea. Finalmente, los trabajadores se organizaron, pusieron dinero de su bolsillo y, aunque no lo creáis, crearon una cooperativa para sacar la compañía adelante. Esto además es casi algo que está en el ADN de los vascos, porque el cooperativismo lo veremos en otras marcas más adelante como Fagor o un montón de empresas que funcionan muy bien, está muy asentado, ¿no? Está muy arraigado al sentimiento de la tierra, ¿no? De la zona. Vendieron los terrenos de las 2 antiguas fábricas que levantaron muy cerquita de allí, en el polígono de Goitondo, vendieron lo que tenían y ahí levantaron una nueva fábrica en lo que es Mallavia.
Y de esta forma consiguieron estar todos juntos, que era algo muy importante para ellos, sobre todo además era una forma de ser competitivos, ¿no? Y además sin renunciar a la calidad, como decíamos antes. Entonces, bueno, al final esto se definió en una estrategia, ¿no? Una estrategia que de hecho marcó el nuevo rumbo de Orbea y tiene mucho que ver además con la relación que tuvieron con los distribuidores. Esto también es muy diferencial. Orbea hizo a sus distribuidores partícipes del día a día de la compañía. Les escucharon, les hacían, pues eso, preguntas, constantemente tenían un diálogo. Esto nadie lo hacía. Entonces, de esta forma, se garantizaron que el cliente final conocía los procesos de calidad y mejora de sus bicicletas, claro. O sea, hasta el más mínimo detalle lo sabían. ¿Por qué? Porque quien estaba vendiendo la moto, digamos, entre comillas, la bici en este caso, pues lo que estaba haciendo es vender con conocimiento, porque sabía todos los procesos que había vivido esa bicicleta, ese producto, ¿no? Entonces, esto al final facilitó una grandísima red comercial y sobre todo una gran red personal. En los años 80, Orbea empezó a darse cuenta de que la percepción que tenían de la marca no era del todo tan favorable como ellos imaginaban. Así que intentaron crecer en dos vías: la competición y la internacionalización, cosa que en ambos casos, en ambos caminos de evolución de la compañía, se apoyaron en un prescriptor que pasaría a la historia de Orbea y del ciclismo. Pero no os lo voy a decir todavía, voy a esperar un poquito más, porque hasta entonces la marca se había caracterizado por acudir a las típicas carreras amateur de ciclismo, a las típicas carreras clásicas del País Vasco, hasta que en un momento dado decidieron crear un equipo ciclista profesional. Pero es que además no lo hicieron de cualquier forma, lo hicieron en torno a un valor deportivo al alza, un desconocidísimo Perico Delgado que terminaría ganando la Vuelta a España en el año 1985 con el equipo Orbea MG. Esto fue además el punto de partida de un montón de éxitos que vinieron después, porque 2 años después, en el año 1987, el equipo pasaría a llamarse Caja Rural. Y además, los nombres de grandes ciclistas se empiezan a entremezclar con la marca Orbea, porque el capitán del equipo de Caja Rural fue el mítico Marino Lejarreta, que fue el primer ciclista en correr las 3 grandes vueltas el mismo año. Nadie lo había hecho nunca. Nadie había corrido Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia. Nadie lo había hecho nada más que él, Marino Lejarreta. Entonces, bueno, pues los éxitos deportivos vinieron acompañados después de un periodo, empresarial que, digamos, se asemeja mucho a la Orbea de la actualidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en aquel momento era una de las pocas marcas que mantenía sus plantas de fabricación en terreno europeo y destinaron un montón de esfuerzos para la, digamos, investigación, desarrollo, el típico I+D+I, pues fue un buque insignia de la compañía, ¿no? Como no tenían que gastarse recursos en otros medios o en otro tipo de inversiones, y como lo tenían todo en casa, pues empezaron a apostar por la innovación. En un primer lugar empezaron a trabajar la rigidez del acero, que era un poco la moda, lo que se vendía, ¿no? Pues cómprate una bici que sea lo más dura posible. Después empezaron con la ligereza del aluminio, se pasó a todo lo contrario, que esta bici que no pese mucho, que sea una bici que sea sencillita y que no pese. Y luego en el año 2003 es cuando realmente iniciaron un camino hacia la innovación tecnológica del ciclismo. Esto sé que puede sonar muy grandilocuente, pero es que es verdad, es que esta etapa estuvo marcada por el empleo del carbono y el famosísimo diseño del cuadro Orca. El cuadro Orca son las siglas de Orbea Carbono, que son las señas que abrieron la marca a un mercado internacional, que es lo que estaban buscando desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo de entrar como una marca de gama alta, una marca seguramente cara, ¿vale? Pero con una grandísima calidad. Entonces, pronto llegaron todavía más éxitos deportivos y la competición y su red de distribuidores ayudaron muchísimo a la empresa para crear una marca con una personalidad más diferente, única.
Vosotros ahora mismo me estaréis pensando, bueno, ¿y qué tiene ese cuadro? El cuadro este Orca, ¿qué tiene de diferencial? Pues bueno, en primer lugar, el peso, como decía, el peso pesa muy poquito. En segundo, la mejora aerodinámica. Y además, esto, claro, pues imaginaos, pues esto facilitaba el pedaleo, por lo tanto había mejores resultados. Pero lo más importante, el tercer punto, es que permitía diseñar una bici totalmente a medida, o sea, una bici libre. Digamos, tenía un diseño que no tenía ningún tipo de condicionante, podías fabricar lo que te diese la gana. Y esto allanaba el camino hacia la diferenciación, lo que convirtió a la bici Orbea en la mejor bici de aquel año y por lo tanto la mejor bici del mundo. En el año 2007 se abrió una nueva línea de negocio y de especialización. Arrancaba la era de las mountain bikes de Orbea. ¿Quién no ha tenido una mountain bike? Yo creo que la mayoría de los que estáis escuchando os habéis subido más de una vez. Y seguramente también de Orbea, porque eran muy buenas y las vendían en todos los sitios. Bueno, pues de nuevo la marca apostó por un gran deportista para mejorar sus bicicletas y prescribirlas. Y claro, pues en este sentido apostaron por el mejor deportista de ciclismo de montaña, que era el francés Julien Absalon. Después, una vez que pasó este periodo que también les generó bastantes éxitos, apostaron por el Euskaltel Euskadi, que era un equipo ciclista de allí que, bueno, pues Orbea fue un pilar fundamental del equipo. Después invirtieron en BTT, que es una especie de modalidad de ciclismo de montaña, en el triatlón y luego en la fabricación de accesorios. ¡Ay, amigos! Pero aquí, de nuevo, la marca Orbea nos pega una sorpresa. Y es que dentro de esta fabricación de accesorios, y sobre todo relacionados con el triatlón, empezaron a fabricar neoprenos. Ya sabéis que para el triatlón pues son distintas pruebas y al final una de ellas pues tienes que nadar, ¿no? Entonces, como se hace en aguas frías y demás, pues la gente, los corredores, van con neoprenos. Bueno, pues, ¿cómo iba a ser el neopreno de Orbea? Pues ya sabéis, si ellos se ponen a hacer un neopreno, no es un neopreno cualquiera. Hicieron el mejor neopreno y sobre todo el más vendido que todos los corredores y todos los deportistas querían tener. Así que de alguna forma podemos decir que la marca Orbea estaba en boca de todo el mundo, ¿no? Y no es de extrañar que en esta tesitura recibieran el encargo de fabricar 2 bicicletas para los Juegos Olímpicos de Pekín. La primera fue esencial para que el ciclista español Samuel Sánchez ganara la medalla de oro. Y la segunda para que el ya mencionado Julien Absalon lograra el mismo metal en la categoría de montaña. Orbea había entrado, digamos, por méritos propios en el Salón de la Fama de el mundo ciclista. La información que obtuvo Orbea de su experiencia olímpica fue valiosísima, por eso optaron por potenciar todavía más la competición, incluso, bueno, pues se esforzaron por comprender las necesidades de sus clientes y seguir creciendo y creando una marca muy cercana, ¿no? Por eso organizaron competiciones como la Paxaban y la Monegros, que son carreras que consagrarían a Orbea como una marca puntera y cercana, reconocida así en todo el mundo, ¿no? Pero ya un poco pasado un poco todo esta vorágine, ¿no? de premios, de los Juegos Olímpicos y demás, llega un momento de reflexión, ¿no? Entonces la marca empezó a pensar en, bueno, de dónde venimos, a dónde vamos, y en este impasse, digamos, pues se pusieron en manos de los diseñadores Ronan Bariu, Alex Trueba y Timothy Durant. Y les dijeron que por favor que trabajasen en la creación de un nuevo símbolo que representara sus valores y raíces. A ver, en este caso la inspiración es evidente, estaba en las formas del mar, en las montañas del País Vasco, que además también tenían como ejemplo la tenacidad y la resistencia. Esto es algo que en su día ya habían descubierto otros artistas vascos como Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, ¿no? Pues con sus obras El peine de los vientos, El bosque pintado y sobre todo el santuario de Aránzazu, ¿no? El resultado final
fue una serie de formas que bautizaron como Leioa, que quiere decir ventana en euskera. Esto no es más que un símbolo entre lo que percibe el mercado de Orbea y lo que Orbea percibe del mercado. O sea, en definitiva es un símbolo que refleja el lugar de donde viene la marca y lo hace además con unas formas que representan una ventana abierta al futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que antes de acabar tengo que decir que en Brand Stoker hemos hablado otras veces de marcas que fabrican armas, ¿no? Y pistolas en concreto. Si recordáis, hace un tiempo hablamos de la marca de revólveres Colt. Pero claro, ninguna había sido tan laureada ni tan arraigada en su tierra como nuestra protagonista de hoy, la marca Orbea. Hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y, como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Brand Stoker. O si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. Brand Stoker es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. Por último, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en las principales plataformas de podcast y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Rand, el diseño es simple. Por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!